Listo, gracias. Ahora sí, bien. Entonces, ¿de qué se trata finanzas? ¿Cuál es el propósito de las finanzas? ¿Qué hacemos cuando hablamos de finanzas? ¿Alguien que se anime? Jimena Álvarez. ¿Qué hacemos en finanzas? Bueno, es básicamente la ciencia que, como usted mencionaba, se enfoca en la maximización del valor de las empresas. Correcto, correcto. Entonces, si ustedes se preguntan cuál es el principal objetivo de una empresa, ¿sí? Mucha gente les va a decir incrementar utilidades, otra gente les va a decir aumentar el tamaño de la empresa, otra gente les va a decir ser sostenible, no perder dinero. Sin embargo, vamos a analizar cada una de estas aseveraciones que tenemos de las distintas personas. Por ejemplo, si decimos mi principal objetivo es, qué sé yo, generar utilidades, ¿sí? Las utilidades son contables. Entonces, de acuerdo al medio contable que yo quiera, puedo presentar la utilidad que a mí se me plazca, ¿sí? Un buen contador debería saber eso, desde utilizar distintos tipos de costeo en inventarios hasta modelos de depreciación, pues un poco creativos, pueden hacer que el estado de resultados muestre la utilidad que uno quiera. Y finalmente, el estado de resultados va a mostrar una utilidad que es netamente contable, ¿no? ¿Qué significa contable? Significa que dentro del estado de resultados vamos a tener, por ejemplo, ventas que no han sido todavía cobradas. Por ejemplo, vamos a tener costos de ventas que todavía no han sido pagados, ¿no es cierto? Vamos a tener gastos, por ejemplo, sueldos y salarios por pagar que todavía no han sido pagados, o servicios, ¿no? Entonces, van a haber un montón de cuentas que ya sea que sean devengadas o ya sea que sean cuentas no monetarias, van a estar ahí por un tema de exposición y por un tema de realización en el tiempo que tiene que ser, digamos, pero que todavía no han sido erogadas por la empresa. Entonces, la utilidad no me muestra una cantidad de dinero que realmente ha sido creada o destruida por la empresa en un tiempo, ¿sí? Y de nuevo, es netamente contable, ¿no? La empresa no vive de utilidades, vive de efectivo. Entonces, vamos a otros argumentos como mi objetivo principal es hacer crecer mi empresa. ¿Ustedes creen que una empresa de 3 trillones de dólares en activos sea mejor que una empresa de 1 millón de dólares en activos? La respuesta es no necesariamente. ¿Por qué? Porque si yo puedo tener una empresa que tiene un boliviano en activos, que mi inversión ha sido un boliviano, y esta empresa puede producir millones de dólares, es mejor que una empresa muy grande que produzca menos. Entonces, en esencia y en un principio de eficiencia, vamos a entender que no es el tamaño de la empresa lo más importante, sino que es el tamaño de los flujos que genera esa empresa lo importante y la rentabilidad respecto a la inversión que tiene esa empresa. Entonces, tampoco es eso. Sostenibilidad. No creo que alguien abra su empresa diciendo, pucha, ojalá que dure 10 años, ¿no? Ojalá que sea sostenible 20 años. Uno abre su empresa por plata, ¿no? No conozco a ningún empresario que haya dicho, ok, estoy abriendo mi empresa para disminuir el desempleo en Bolivia, digamos, ¿no? Entonces, es complicado. Incluso las empresas sin fines de lucro o las organizaciones sin fines de lucro van a buscar la maximización del valor, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo como empresa? Nuestro objetivo va a ser netamente la maximización de una función que le vamos a llamar valor, ¿ok? Entonces, la maximización de esta función va a estar dada por una función matemática que va a estar dada por una sumatoria desde 1 hasta tau de algún tipo de flujo de caja en distintos puntos del tiempo que va a estar descontado algún tipo de tasa de interés en su forma continua, o perdón, en su forma discreta. Y en una forma continua vamos a tener que esto va a ser de 1 hasta tau de un FC en distintos puntos del tiempo por 1 más R en distintos puntos del tiempo a la menos T de dt. ¿Ok?
Entonces, acá tenemos dos funciones matemáticas que me van a describir netamente el valor. Y pues estas funciones parecen ser complejas, ¿no? Se ven complejas. ¿Ustedes creen que ustedes utilizan estas funciones a diario o no? ¿Qué dicen? Parecen sumamente complejas. ¿Será que son tan complejas? Yo creo que no, Lisen, porque la verdad el A1 se parece al valor presente y eso lo podríamos ver cuando estamos cobrando algún tipo de interés en el banco. En realidad, siempre estás cobrando interés, ¿no? Siempre, toda la vida. Si no estás cobrando interés, estás haciendo una administración deficiente de recursos. Sí, efectivamente es un valor presente, ¿sí? A esto lo conocen ustedes como el banco, ¿sí? Lo han debido ver 1000 veces. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿qué es el valor? Para entender estas funciones nos tenemos que hacer esa pregunta. ¿Qué es el valor? ¿Qué significa valor para ustedes? ¿Alguien? ¿Qué será el valor, chicos? Es lo que uno tal vez le da a un recurso escaso, tal vez. Ya. ¿Será subjetivo o será objetivo el valor? ¿Qué cree? Subjetivo. Completamente subjetivo, ¿sí? El valor va a ser una función completamente subjetiva. ¿Y el valor tendrá que ver con el precio de las cosas? ¿Ustedes creen? ¿Será lo mismo valor que precio? No, es distinto, Lisa. Es distinto. Concuerdo, es distinto. Pero, a ver, vamos a ver. Si, por ejemplo, alguien me dice, no es distinto y es lo mismo valor y precio. Si yo le pregunto, por ejemplo, a Mayerlin, a ver, ¿tú crees que tu compañero Jaime Navarro tiene valor como ser humano? Sí, considero que tiene valor, porque todos tenemos un valor. Ok. Y si el valor fuera el precio, básicamente estamos induciendo a la prostitución de Jaime Navarro, ¿no ve? O la esclavitud en todo caso, en ambos casos, a dos aspectos completamente ilegales en nuestro país, ¿no? Entonces Yo no creo puede que el valor va más con cubrir una necesidad, ¿no? Y una uno le pone, por ya, eso no es como algo que no se puede cuantificar, no necesariamente algo que sea caro, quiere decir que tenga más valor, ¿no? Depende del valor que uno le da. ya, de acuerdo. Pero entonces estamos de acuerdo en que el precio no es el valor y que el valor es un concepto mucho más amplio, donde yo puedo poner valor a las personas, por ejemplo. O puedo poner valor a las empresas, o puedo poner valor a muchas cosas, ¿no? Háganse esta idea. A ver, imagínate, Mayelín, que tu tatarabuelita en su lecho de muerte te ha regalado un prendedor de cobre, que ella lo ha tenido durante 86 años, 2 guerras mundiales. ¿Listo? Entonces, tú no eras muy apegada a la abuelita, entonces, como todos te conocemos, se muere la abuelita, lo primero que haces es irte a la Uruguay y Lanza y intentar venderlo en una casa de empeño, emprendedor. El ñato agarra y te dice, mira, esto es de cobre y como es de cobre, el precio es 50 centavos. ¿Lo vendes o no lo vendes? Y es justa la valoración. O sea, el precio del material es literalmente 50 centavos. ¿Lo vendes o no lo vendes? No lo vendo porque al final, más allá del valor, ese artefacto tiene historia, ¿no? Tal Y, vez podría venderlo mejor a un museo.
Aunque haya sido retrucho, digamos, y hayan hecho 2 trillones de ese mismo emprendedorcito, ¿no? Tiene un valor sentimental para ti. Entonces, hay otros tipos de valor, no solamente el precio, ¿cierto? Vamos a ver, por ejemplo, a Jaime. Jaime, si puedes activar tu micrófono, porfa. Jaime, vamos a utilizarte de ejemplo, ¿ya? Jaime, ¿estás casado? ¿Tienes chica? ¿Cuál es tu estado civil? Novia, Perfecto. ¿Cómo se llama la novia, la afortunada? Lara. Lara. A ver, imagínense ese día, ¿ya? Porque, bueno, hemos hablado con Jaime antes de la clase, me ha contado toda su vida amorosa. Y imagínense, un día cualquiera, Lara viene, lo intercepta en la calle, se pone de rodillas, le agarra la mano a Jaime y le dice, mira Jaime, por favor, haceme el honor de ser tu novia, de ser tu chica, ¿no? Y pues a Jaime le pasa esto bastante, 3, 4 veces al día, entonces ya se ha visto en la necesidad de automatizar un poco el proceso, ¿no? Se ha visto en la necesidad de automatizar el proceso y en esta necesidad de automatizar el proceso, lo que ha hecho Jaime es desarrollar unos formularios, ¿no? Para todas las que vengan a declararse. Y le dice, bueno, a ver, primero, nombre en el formulario, ¿no? Llena su nombre. Estado civil, para venir a declararte así, seguramente estás solterita, ¿no? Soltera, le pone, perfecto. Bueno, si estás soltera es por uno de 2 motivos. Uno, has terminado con tu último chico, o dos, muchísimo más preocupante, nunca has tenido chico, ¿no? Imaginemos que es el uno, he terminado con un chico, ¿sí? Y ahí surge la pregunta de Jaime. Y Jaime dice, ¿por qué has terminado con tu chico? ¿No? Y la chica agarra y le empieza a exponer. Le dice, con este he terminado por esto, con el anterior por esto, con el anterior por esto, 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 por esto. ¿Sí? Entonces le hace todo un listado de por qué ha terminado con sus distintos chicos. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el valor y cómo entendemos el valor? Quizás este ejemplo nos ayuda a entender esto. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos decidir si el valor tiene que ver con el pasado o el futuro, va a ser mucho más fácil determinar un concepto genérico, general, aplicable a todos los aspectos del valor. Entonces, ¿con qué crees, Jaime, que tiene que ver el valor? ¿Con el pasado de algo o con el futuro de algo? Pues con el pasado. Con el pasado. Entonces, imagínate, Las dos. tu chica te ha dado este listado de razones por las cuales ha terminado con sus exes. ¿Listo? ¿Sí? Sí. Ya. Si tú agarras y haces una evaluación estadística de esto, tú lo que vas a ver es de que ha tenido una serie de fracasos nada más. ¿No es cierto? Entonces, estadísticamente, si solo te pones a pensar en el pasado, vas a decir, oh, esta chica, querida Lara, lo único que ha tenido es fracasos, porque si hubiera tenido un éxito no estaría soltera, ¿no? Entonces yo no quiero ser una raya más para el tigre, no quiero ser un fracaso más de ella, entonces le dirías a Lara, ¿sabes qué? Seguí nomás tu camino, yo voy a seguir el mío, no nos arreglaremos. Si quieres un choque y fuga, pero nada más, ¿no ve? Y de esa forma, nadie se arreglaría con nadie y nadie se casaría con nadie. Si nosotros remontamos nuestra decisión basada solamente en la historia, en el pasado, nadie se casaría con nadie y nadie se arreglaría con nadie. Entonces, ¿por qué Jaime se ha arreglado con Lara? Profesor, perdón, pero creo que es importante ver también alertas pasadas, ¿no? Estoy de acuerdo y a eso vamos a entrar ahorita. Pero tu evaluación, sí, es satelital del pasado. No es central. Vamos a ver el tema del riesgo. Por ejemplo, el pasado entra aquícito, en esa parte de la fórmula. ¿Sí? Y ahorita les voy a explicar. Entonces, ¿qué ha sucedido? Jaime seguramente ha evaluado. ¿Qué has evaluado, Jaime, para arreglarte? Eh,
Pues yo creo que entran muchos aspectos, digamos, ¿no? O sea, tanto, o sea, temas pasados, como lo estaba explicando, como proyecciones futuras, digamos, ¿no? De si uno se ve con la persona, también hay muchos aspectos de gustos, no sé, preferencias. Ya. Yo creo que, ustedes creen a ver, Mayerlin, ¿cómo crees que un hombre hace su evaluación para arreglarse con una chica? Más sinceramente, sí. No seas queda bien como el Jaime. Físico. Físico, ¿sí? Yo creo que el Jaime, y siempre pongo un ejemplo de un varón en esto porque soy varón y los entiendo un poco más, porque soy uno de ellos. Yo creo que lo que nosotros hacemos es agarrar y decir, ok, ¿qué me da la relación versus qué me da quedarme soltero? ¿Sí? Entonces, voy a evaluar qué beneficios me dan, ¿no? ¿Qué beneficios me da la relación? Y pues como varón conocemos los beneficios que nosotros buscamos, ¿no? Queremos poder abrirnos emocionalmente, tener un hombro para llorar, ver una buena novela romántica juntos, cocinar, es cositas lindas, ¿no? Quedarse dormidos en la chimenea, el romanticismo eterno que siempre nos caracteriza. Entonces, son esos los beneficios futuros que nosotros vamos a buscar seguramente en una relación. ¿Estamos de acuerdo? Pero esos beneficios están pues en el futuro, ¿no? La chica, como siempre, como me han hecho 1000 veces, te puede prometer, te puede bajar el cielo y las estrellas y a la hora de las horas, nada, ¿no? Entonces te dice, por ejemplo, un sábado, ven a mi casa, vamos a ver Netflix. ¡Sas! No tiene Netflix, ¿no? En vano te ha hecho ir. Entonces, suceden ese tipo de cosas malas, digamos, a veces. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que Jaime, para arreglarse con Lara, ha tenido que evaluar qué le va a dar Lara en el futuro potencialmente, ¿sí? Pero como esos beneficios que Jaime iba a obtener de la relación en el futuro están en el futuro, todavía no han sucedido. Entonces, están sujetos al riesgo. Y este es precisamente el aspecto de riesgo que considera la fórmula, ¿no? Y ese riesgo se va a basar en el comportamiento pasado de Lara. Si Lara les ha mentido a todos sus exes, seguramente este componente de riesgo va a ser muy alto y va a hacer que el descuento de esos potenciales beneficios, aunque sean muy altos los beneficios, como el riesgo es muy alto, valen menos hoy. ¿Me dejo entender? Entonces, este concepto puede ir a analizar desde relaciones hasta empresas. Relaciones son mucho más complicadas que las empresas. ¿Por qué? Porque entramos en un tema muy subjetivo, ¿no? O sea, ¿cuáles son los beneficios que va a obtener Jaime de esta relación, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿en qué unidades mido, no sé, pues, el consuelo emocional que le va a dar tener una relación, ¿no? O llorar en el hombro de una persona. ¿En qué unidad se miden? ¿En lágrimas? Difícil, ¿no? En cambio, cuando yo estoy valorando una empresa, es mucho más sencillo valorar esto. Es muchísimo más sencillo. ¿Por qué? Porque el beneficio que genera una empresa es claro, ¿sí? Y está medido en plata y está medido en el numerador de esto. Está medido en el numerador de esta función. Esos son los beneficios futuros que obtiene una empresa. Y el riesgo de la empresa también es mucho más fácil de medir. Pero el riesgo va a tener que ver con WACS, va a tener que ver con CAES, va a tener que ver con CADES, va a tener que ver con tasas de descuento, va a tener que ver con muchas otras cosas que no son parte de nuestro curso, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver y cuál es la relevancia de este curso? Esto, ¿no? Esto del flujo de caja. Esto es lo que nosotros vamos a ir a revisar durante todo este módulo. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la principal función de una empresa? Es generar valor, ¿sí? El profesional que se dedica a eso es el profesional en finanzas, ¿ok? Y la función de valor tiene dos variables. Una son flujos de caja y la otra son medidas de riesgo. Y en este curso vamos a analizar una de las dos. ¿Sí? Que son flujos de efectivo. No sé si tienen alguna pregunta.
Excelente. Vamos a tomar nuestro primer break. No quiero matarlos y estamos a mitad de la clase del día de hoy. Y vamos a comenzar a las 8:08, ¿les parece? ¿Sí? 11 minutitos de break. Listo, denle. Ahora sí, perdón. Entonces, como les decía, las finanzas va a ser una ciencia que va a estudiar dos ramas grandes del conocimiento. Una de ellas es la economía, mientras que la economía intenta plantear modelos para ver cómo una sociedad se organiza para desarrollarse. Plantea modelos muy teóricos, ¿no? Y la contabilidad te muestra básicamente lo que sucedió. La contabilidad es el arte del registro de la historia de las operaciones o las transacciones económico-financieras de una empresa. Entonces, la contabilidad se ocupa del pasado, ¿sí? Las finanzas se van a ocupar del futuro, como les decía, y como en el ejemplo de Jaime, nos vamos a ocupar del futuro, ¿no? Entonces, las finanzas van a ser el nexo entre lo que es la economía y la contabilidad y van a conectar lo que es la teoría económica con las cifras provistas por los estados financieros. Entonces, la idea de finanzas es proyectar a través del pasado que nos da los estados financieros hacia el futuro y hacia cómo vamos a estar en un futuro, ¿sí? Entonces, el profesional en finanzas lo que va a hacer es tomar decisiones hoy para generar una mayor cantidad de riqueza en el futuro. Entonces, ¿cómo va a generar riqueza? Va a generar riqueza a partir de tres grandes decisiones. Una va a ser la decisión de inversión. La otra va a ser la decisión de financiamiento. Y la siguiente es la decisión de repartición de utilidades o de dividendos. La decisión de inversión va a estar enmarcada en, no sé, pues imagínense, tenemos $60,000 para invertir, ¿ya? ¿Qué hacemos? ¿Qué es mejor? ¿Ponemos un restaurante como el Suiza, como la Cantonata, que son restaurantes de lujo, o como Gusto, digamos? ¿O mejor ponemos 200 carritos sangucheros para borrachitos en la madrugada? ¿En qué va a estar basada nuestra decisión? ¿Sí? Y seguramente la decisión de inversión va a estar muy relacionada a la rentabilidad. Es decir, ¿cuál de esas dos decisiones me da un mayor beneficio respecto a la inversión que yo he hecho? ¿No? Entonces, la decisión de rentabilidad es una decisión intermedia para la decisión de inversión, pero no es así un fin en sí de las finanzas. Es simplemente un objetivo intermedio. ¿Ok? La decisión de financiamiento tiene que ver con cuánto me endeudo, ¿no? O sea, ya he decidido en qué invertir. Necesito $60,000 para abrir mi restaurante, mis carritos sangucheros, ¿ya? Y tenemos que decidir, ok, de esos $60,000, ¿cuánto va a salir de mi bolsillo y cuánto me voy a prestar? ¿Ok? Entonces, la decisión de financiamiento, mucha gente cree que es una decisión fácil. Lo mejor es, saca todo de tu bolsillo. Y la verdad es de que no es así, ¿no es cierto? La deuda es uno de los principales elementos que le permiten a una empresa crecer. Es una de las fuentes, de las dos fuentes de financiamiento. O te endeudas o pones plata de socios, no hay más, ¿no? Entonces, ¿cuál de las dos fuentes de financiamiento es más cara? Obviamente, el endeudamiento tiene garantías, tiene un contrato, tiene un plazo, tiene una tasa, tiene prelación de pago en caso de que la empresa quiebre. El accionista no tiene todo esto. Entonces, el accionista está expuesto a un nivel de riesgo mayor que el acreedor. Por tanto, el accionista debería cobrar un retorno mayor, ya sea en beneficios o en apreciación de su empresa, que lo que el acreedor cobra. ¿Por qué? Porque simplemente el acreedor tiene más seguridad que el accionista. Entonces, el dinero del accionista debería ser más costoso porque está expuesto a una mayor cantidad de riesgo. En ese entendido, si lo vemos del lado de la empresa, la deuda, si te pide el acreedor menos retorno que el accionista, la deuda pues va a ser más barata que el capital propio. Entonces, si tú estás administrando una empresa y necesitas capital, ¿sí? Obviamente vas a ir al capital más barato, en este caso, el endeudamiento, ¿no?
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Una empresa sin deuda, directamente podemos decir que es una empresa deficientemente administrada. Es una empresa mal administrada. ¿Ok? Una empresa sin deuda es una empresa mal administrada. Les pongo un ejemplo bastante sencillo. Imagínense, a ver, Jimena, imagínate, tú tienes un proyecto, es un proyecto replicable, que quiere decir que puedes hacer varios, ¿no? Y es un proyecto de un edificio para el cual tienes demanda asegurada, segurísimo que te compran, y el proyecto vale $100,000. Tú tienes $80,000 en el banco, tuyos. ¿Listo? Le presentas el proyecto al banco y el banco te dice, Jimena, qué bonito proyecto. Yo te puedo financiar hasta el 80% del proyecto. O sea, el banco también te puede dar $80,000. ¿Sí? ¿Cómo utilizarías el dinero? ¿Cuánto del banco y cuánto tuyo pondrías en este proyecto, Jimena? Considerando lo que expone, asumiría el total de la deuda con el banco y invertiría solo el 20% restante del dinero que tengo en el banco. Claro, eso es racionalmente correcto. Sin embargo, nuestra cultura boliviana está en contra de la deuda, ¿no? O sea, todos sabemos que en Bolivia estamos en contra de la deuda. Por eso los collas somos tan buenos pagadores y por eso el Banco Sol con sus préstamos de finanzas personales le ha ido tan bien, ¿no? Pero vamos a analizar. Si alguien, por ejemplo, me diría, no, yo prefiero poner mis 80 y me presto 20 nomás del banco, ¿sí? ¿Qué podrías hacer? ¿Podrías construir el edificio? Sí, podrías construir con 20 del banco y 80 tuyos. Puedes. ¿Lo vendes? Sí. ¿Ganas plata? Sí. ¿Cuánta plata ganas? La plata correspondiente a un edificio. ¿Qué podrías hacer, sin embargo, si supieras manejar bien la deuda? Agarrarías y como Jimena, te prestas 80 del banco y pones 20 tuyos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto te sobra, Jimena, en el banco? Tuyo. 60,000, ¿sí? 60,000 te sobra porque has puesto 20, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Qué pasa? Fotocopias, te compras el terreno de al lado, haces otro edificio, sacas de nuevo 80 del banco, pones 20 tuyos. ¿Cuánto te sobra? 40. Haces de nuevo lo mismo, haces otro edificio, te sobran 20, haces un cuarto edificio, te sobran 20, lo vendes todo, pagas tu interés y vas a haber ganado un poco menos, o sea, los intereses menos, pero de la venta de no un edificio, sino de 4 edificios. ¿Sí? Entonces, ese es el poder del apalancamiento financiero y pues existe toda una teoría inmensa sobre estructuras óptimas de capital que se ve en una materia que se llama Finanzas 2, sobre el financiamiento y cuál es el monto adecuado. Entonces, una vez que uno toma su decisión de inversión, tiene que tomar la decisión de cómo va a financiar esa inversión. Y esa es la decisión de financiamiento. La tercera decisión tiene que ver con una empresa ya en marcha. Una empresa ya en marcha reparte utilidades, ¿no? Entonces, obviamente los accionistas están ahí no porque son, pues, palomitas de la paz y altruistas, digamos, ¿no? Están ahí no por beneficencia, sino están ahí para hacer plata. Plata en forma de dividendos o plata en forma de apreciación, que lo hayan comprado en 10 y lo puedan vender en 20, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos siempre van a querer todo, ¿no? O sea, si has generado 100 pesos de utilidad, van a querer que 100 pesos les repartas a ellos. ¿Sí? El problema es que repartir dividendos para una empresa es el equivalente a farrear para una persona. ¿Por qué? Porque es plata que nunca más vas a volver a ver. Si tú le das los dividendos a un accionista, es plata que nunca más la empresa va a volver a ver. Entonces, si la empresa quiere crecer y le estás repartiendo todo lo que la empresa ha generado, ¿con qué recursos va a crecer la empresa? ¿No? Entonces, tiene que existir un equilibrio entre el crecimiento de la empresa y seguramente la repartición de utilidades para mantenerlos contentos y tranquilos a los accionistas, ¿no? Entonces, la última decisión tiene mucho que ver con el crecimiento de la empresa. Entonces, el objetivo de las finanzas va a ser maximizar la riqueza de los accionistas. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es uno de los aspectos fundamentales que van a ir en contra, que van a ir a perjudicarnos en nuestra toma de decisiones? Uno de los aspectos fundamentales son los costos de agencia. ¿Qué son los costos de agencia? Vamos a decir que los dueños de la empresa se van a llamar los principales o el principal, ¿sí?
Y los representantes, los tomadores de decisión, o sea, los gerentes, les vamos a decir agentes. Los agentes son los que toman decisiones por los principales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuántos de ustedes, a ver, los que viven en Cochabamba, levántenme la mano, ¿cuántos de ustedes tienen teléfono fijo? O incluso los que viven en otros departamentos. ¿Quiénes tienen teléfono fijo? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? Ah, ya, ahí tenemos 2 personas. Entonces, si por ejemplo tú vives en Cochabamba y tienes teléfono fijo, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que tú eres socio de una cooperativa telefónica, en este caso Comteco, o ya sea Cotel, o ya sea Cotas, o ya sea cualquiera de estas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tú eres dueño de parte de esa cooperativa, tú eres dueño de esa empresa, ¿sí? ¿Se sienten muy dueños? ¿Se sienten con mucha capacidad de decisión ustedes? No, no es cierto. Los gerentes son los que toman las decisiones, los consejos de administración, los consejos de vigilancia, toda esa payasada que se arma, ¿no? Dentro de las cooperativas. Entonces, ¿qué sucede si entra un gerente, por ejemplo, a Comteco o una gerente y la nueva gerente agarra y dice, mucha, qué aburrida mi oficina, le voy a poner mármol de piso a techo, me voy a conseguir 2 secretarios de Cabo Verde, cada uno de 2 metros 20 centímetros, y van a ser unos morenazos lindotes que no van a saber hacer absolutamente nada más que ventearme, y les voy a pagar $5,000 al mes a cada uno de ellos. ¿Ustedes creen que esta decisión es una decisión que le da beneficios a esta nueva gerente o no? ¿Se va a beneficiar o no la gerente? Obviamente se va a beneficiar, ¿no? Va a tener una linda oficina, va a tener 2 ñatos, nunca le va a hacer calor, todo bien. ¿No ve? Pero es una decisión que le beneficia a los socios de esta cooperativa. Seguramente que no. Entonces, a eso se llama un problema de agencia, cuando existen problemas de intereses entre el agente y el principal. Entonces, cuando el gerente tiene serios incentivos para tomar decisiones para su propio beneficio y no para el beneficio de los accionistas. Y ese es uno de los principales problemas que tenemos en finanzas, ¿no? Ahorita les he puesto una situación completamente extrema, pero tenemos una situación mucho más real, ¿sí? Por ejemplo, los accionistas están pensando en realizar un proyecto. El proyecto es más o menos riesgoso, pero si les sale bien, van a generar un montón de plata, ¿sí? Le encomiendan, le dicen al gerente, haz este proyecto. ¿El gerente va a recibir más plata, más sueldo por hacer este proyecto? No, es parte de su pega, ¿cierto? Va a tener que ocuparse más cosas, va a tener seguramente que endeudarse, va a tener que administrar más personal, va a tener que hacer más trabajo el gerente, pero no tiene un beneficio directo el gerente, ¿no? Es más, si el proyecto sale mal, probablemente lo voten al gerente. Entonces, en una reunión de directorio con el gerente, ¿qué creen que recomienda el gerente? ¿Que se haga o que no se haga el proyecto? Que no se haga, ¿no es cierto? Que no se haga. Entonces, pese a que esa decisión va en detrimento, va en contra de los intereses de los accionistas, que los podrían hacer más ricos, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionamos estos problemas de agencia? La vía de solución es bastante sencilla. Lo que tenemos que hacer es hacerles pensar a los gerentes que son dueños. La frase célebre, ¿no? Ay, esa persona maneja su empresa como si fuera suya. Entonces, ¿cómo haces eso? Eso lo consigues a través de incentivos. Por ejemplo, le pagas un sueldo más un bono que esté relacionado a los flujos de caja que genera la empresa. O le dices, si cumples tales objetivos, de aquí a 5 años te voy a dar un paquete accionario a la mitad de precio, ¿no? Entonces, utilizas distintas estrategias para que el gerente vaya a pensar un poco más como si fuera accionista y no como gerente. Entonces, esa es una de las primeras cosas de las que nos tenemos que ocupar si es que queremos dirigir una empresa, ¿no? De solucionar primero los costos de agencia. Entonces, vamos a ver. La primera decisión tiene que ver con las inversiones financieras y en el área de inversiones financieras es aquella donde se van a realizar todas las transacciones por cuenta y orden de un tercero que no pertenece a la organización. ¿No?
sino que es cliente de esta, ¿no? Los bancos comerciales, por ejemplo, van a emplear portfolio managers para maximizar la rentabilidad de un modo consistente con las políticas y criterios de riesgo preestablecidos. Sin embargo, para una empresa, digamos, manufacturera, la decisión de inversión va a estar dividida en dos partes, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros estamos hablando de un restaurante, ¿en qué invierte el restaurante? Va a invertir en activos de corto plazo, por ejemplo, inventarios, tomates, cebollas, carne, etcétera, ¿no? Y también va a invertir en activos de largo plazo, por ejemplo, cocinas, parrillas, hornos, etcétera, ¿no? Todo lo que es el activo fijo. ¿Sí? La decisión de financiamiento ya la hemos explicado, la decisión de dividendos también, y esta terna de decisiones van a estar sujetas a un proceso eterno de diagnóstico, planificación y seguimiento. Esto jamás termina. Todo el tiempo el gerente financiero tiene que diagnosticar, tiene que planificar y tiene que hacer seguimiento. Y volver a diagnosticar, y volver a planificar, y volver a hacer seguimiento. ¿Sí? ¿De qué? De las tres decisiones. Entonces, como les decía, ¿en qué podemos invertir? En capital circulante, usualmente le llamamos capital de trabajo, ¿sí? Que van a ser, no sé, pues, los créditos que le damos a nuestros clientes, ¿no? Que son cuentas por cobrar, inventarios seguramente, otros activos de corto plazo, podemos tener inversiones temporarias en el banco, podemos tener inversiones temporarias en DPFs, podemos tener un montón de cosas, ¿no? Y en activos de largo plazo, que usualmente se van a referir a los activos fijos de la empresa. Perdón, esto está mal el título, debería decir decisión de financiamiento, lo voy a corregir en un ratito. Y pues la definición de la decisión de financiamiento es qué proporción de financiamiento con terceros y qué proporción de financiamiento propio vamos a usar para la empresa. Ojo, ¿para qué utilizamos el financiamiento? Para la inversión, ¿cierto? Entonces, si somos un restaurante y necesitamos tomates, cebollas y carne y aparte necesitamos parrillas y cocinas, necesitamos financiamiento para comprar tomates, cebollas y carne y parrillas y cocinas, ¿sí? Entonces, mucha gente no entiende esto de los estados financieros. También tenemos que tomar en cuenta, entonces, el tipo de financiamiento, porque va a existir financiamiento de corto plazo, que va a estar en el pasivo circulante, y financiamiento de largo plazo, que va a estar en el pasivo no circulante. Obviamente, el financiamiento de corto plazo va a ir a financiar las necesidades de inversión de corto plazo. Entonces, no te vas a prestar a 6 años plazo plata para comprar tomates. Igual que no te vas a prestar a 3 meses plazo plata para comprarte una casa. Esa es la fórmula más sencilla para entrar en quiebra, ¿no es cierto? Y va a tener que tener un tercer calce, ¿no? Tienes que tener calce de plazos, tienes que tener calces de tasas y tienes que tener calces de moneda. Obviamente, si tus ingresos son en una moneda, lo aconsejable es de que tus pasivos sean en esa misma moneda. ¿Por qué? Porque aunque, por ejemplo, no estoy diciendo que esto vaya a pasar, es completamente hipotético. Digamos, imaginemos la gente de Haití, ¿ya? O la gente de Zimbabue, ¿sí? Si el dólar zimbabuense sufre una devaluación respecto al dólar estadounidense, todo el mundo diría, uy, somos más pobres en Zimbabue. Pero tus activos van a haber bajado, pero tus pasivos también van a haber bajado y se van a compensar si están en la misma moneda. Entonces, tienes menos, pero también debes menos. No sé si me dejo entender. Tiene que haber un calce por ese sector. ¿Ok? Y bueno, entonces, ¿cuál es la decisión de una empresa? La empresa va a producir dinero. ¿Ok? El flujo que produce una empresa, ¿sí? Que son sus ingresos menos sus costos de operación, todo lo que produce una empresa, antes de repartir ni a sus acreedores ni a sus accionistas, se va a llamar el flujo de caja libre empresa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si la empresa produce 100 bolivianos en un mes, la empresa tendrá que tomar la decisión de qué hacer con esos 100 bolivianos. O le da al accionista, y eso se va a llamar el flujo del accionista en forma de dividendos, o le va a dar al acreedor, y eso se va a llamar el flujo de la deuda. Entonces, con esto, nosotros vamos a poner en claro que existen 3 tipos de flujos de caja. 3 flujos de caja. El flujo de caja libre empresa, el flujo de caja del accionista y el flujo de caja de la deuda. Mucha gente dice, no, pero los 3 tipos de flujo de caja son el flujo de inversión, de financiamiento y de operación. No, esos son componentes de los flujos de caja. Y cada uno de estos 3 flujos de caja tiene esos componentes. ¿Ok?
Otra gente te va a decir, no, los flujos de caja que yo conozco son el método directo y el indirecto. No, eso es un método de cálculo del flujo de caja, no es el flujo de caja. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos flujos de caja existen? Si les pregunto en el examen, existen 3 flujos de caja. Flujo de caja libre empresa, flujo de caja del accionista y el flujo de caja de la deuda. ¿Ok? Muy bien. Entonces, los 3 típicos problemas de la empresa van a ser, ¿en qué voy a invertir? Eso es presupuesto de capital, ¿no? Cada segmento de la empresa va a decir, necesito esto, necesito el otro, necesitamos crecer, van a proyectar un crecimiento, ¿sí? Y a través de eso, la empresa va a tener que decir, ok, ¿de dónde saco plata para financiar esto? Seguramente sacará plata de las utilidades que tiene acumuladas, pero también puede sacar plata de nuevo endeudamiento. Y ahí viene el problema de la estructura de capital, ¿no? Tampoco puedo dejarlos a los accionistas sin ni un peso de dividendos, porque los accionistas no están ahí por obra social, ¿no? Entonces, tengo que balancear las decisiones. Y finalmente, la última decisión es la de dividendos. Y ahí les voy a poner un poco un ejemplo claro de cómo estas 3 decisiones parecen sencillas. Es todo lo que hacemos en finanzas corporativas, son estas 3 decisiones y parecen sencillas, ¿no? Decisión de inversión, fácil. Veo cuál tiene mayor rentabilidad, listo. Decisión de financiamiento, fácil. Minimizo el WACC, maximizo el valor de la empresa, minimizo el riesgo y ya está. Decisión de dividendos. Me pongo un objetivo de crecimiento y con eso reparto dividendos. Ya está. Y sí, son sencillas. El problema es un problema que se llama un problema de multicolinealidad. Cuando tú tocas una de estas decisiones, tiene efecto en las otras 2 y ese efecto de las otras 2 van a repercutir en la que inicialmente tocaste. Entonces, nunca se acaba. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. ¿Ya? Imagínense, no sé, pues a sugerencia de Jenny Jiménez en esta clase, todos nos ponemos de acuerdo y hacemos una vaquita para poner una nueva empresa, ¿sí? Entonces, Jenny sugiere que, como tenemos compañeros en Santa Cruz, en La Paz, en todo lado, en Cocha, no sé, vamos a hacer un strip club o un table dance, pero para mujeres en Santa Cruz, digamos, ¿ok? Entonces, perfecto, todos aportamos nuestra platita, a mí me contratan de gerente general, ustedes son los accionistas y nos estamos viendo después de un año. Yo agarro y les digo, bueno, señores accionistas, qué gusto tenerlos acá. Voy a dar mi informe y mi informe como gerente general dice que ustedes han generado un montón de plata y tengo $50,000 de dividendos para cada uno de ustedes. Imagínense, ¿qué harían con $50,000? Jenny, ¿qué harías con $50,000? Tendría que pensar. Tal vez reinvertir alguna proporción si es que se necesita. Y después, no sé, viajes, estudios. ¿No? Consumo e inversión, básicamente. ¿No es cierto? Perfecto. Entonces, ahora yo les digo, a ver, me parece muy bien, el proyecto de Jenny ha ido genial. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es presentarles un proyecto nuevo que lo hemos elaborado muy bien. Es un proyecto cuyos riesgos están completamente controlados. Y les digo, bueno, necesitamos invertir para este proyecto, pero si invertimos en este proyecto, cada uno de ustedes va a tener $2 millones de aquí a 5 años. ¿Sí? ¿Quisieran invertir? Jimena, ¿quisieras invertir? Posiblemente sí. Sí, ¿no? Seguramente muchos de ustedes levantan la mano, ¿quiénes quieren invertir? Yo, ¿no? Entonces les digo, perfecto, entonces vamos a invertir en el proyecto y les quito sus $50,000, ¿no? Y ahí no va a faltar el cochala de, ¿para qué pasa con mis $50,000? Deja mis $50,000 tranquilos. Yo ya tengo planes para eso, ¿no? Y yo le voy a decir, oye, puta, o sea, ¿quieres invertir? Sí, quiero invertir, pero también quiero mi plata. Y yo le voy a decir, oye, yo no soy mandrake para sacar plata de un sombrero e invertir, ¿no? O sea, yo necesito plata para invertir. Y han dicho que quieren invertir. Me va a decir, ¿sabes qué? Tu problema, endeudate. Entonces,
tomen en cuenta este ejemplo, ¿no? Y la persona va a tener razón, por si acaso. Tomen en cuenta este ejemplo. La decisión de inversión está completamente vinculada a la decisión de la toma de dividendos y a la decisión de financiamiento. Y no puedo tomar una de las tres decisiones sin las otras dos. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a repasar. Esto ya lo han visto en cuenta. Vamos a tener un balance de una empresa. Este es el activo, este es el pasivo, este es el patrimonio. El patrimonio va a estar compuesto por el capital contable, que va a ser el capital social, más las utilidades retenidas que no hayan sido repartidas. Las utilidades retenidas van a ser las utilidades de periodos anteriores no repartidas, más la utilidad del periodo actual. Y tenemos la ecuación clave para esta clase, que es la ecuación básica de finanzas, o de contabilidad, perdón, que es activo igual a pasivo más patrimonio. Creo que esto no es ajeno a ninguno de ustedes, ¿no? Bien, entonces, ¿cuántos estados financieros conocen ustedes? Son 5. ¿Ok? Vamos a tener el primer estado financiero, conocido como el balance general o situación financiera, que va a listar qué tiene la empresa y de dónde ha salido, ¿no? O sea, todos los recursos y derechos que tiene la empresa son sus activos y de dónde ha salido o debe plata o ha puesto de su bolsillo. Entonces es o pasivo o patrimonio. ¿Ok? El segundo estado financiero es el estado de resultados. El estado de resultados va a mostrar una composición de ingresos y costos de la empresa, ¿sí? Y te va a mostrar la utilidad contable que ha producido la empresa. El problema es que ninguno de estos dos estados, si yo te pregunto cuánta plata has generado, ninguno de estos dos estados te responde. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el estado de resultados, por ejemplo, va a tener ventas que todavía no has cobrado, va a tener gastos que todavía no has gastado, que todavía no han salido, ¿no? Va a tener depreciaciones cuando has visto a alguien agarrar su billetera y toma de mi depreciación 20 pesos, digamos, ¿no? Pero está en el estado de resultados. Es una cuenta no monetaria y hay varias cuentas no monetarias, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a tener que, si por ejemplo, yo agarro y pago un préstamo, ¿dónde se va a ver reflejado eso? ¿En el estado de resultados? No, eso va a producir una disminución en el pasivo en el balance, ¿no? Si yo agarro y voto a un socio y le doy su plata que ha invertido, va a haber una disminución en el patrimonio seguramente, pero que tampoco se va a mostrar en el estado de resultados. Si yo me compro un nuevo vehículo, se va a incrementar mi activo y va a haber una salida de efectivo, pero tampoco mi estado de resultados me va a mostrar eso. Entonces, para yo tener una idea clara de cuánto he generado o gastado dentro de la operación en una gestión, voy a tener que hacer una unión de estos dos estados financieros. El problema de unir estos dos estados financieros es que, como lo han visto, el balance general, o el estado de situación financiera, es un balance estático. Te muestra una foto de cómo está la empresa ahorita. Mientras que el estado de resultados es un acumulado, es un estado dinámico. Entonces, es como que si yo te pregunto, a ver, no sé, digamos, Jenny, agarro y te pregunto, mira la foto de esta chica que he conocido, ¿te parece que ha enflaquecido o ha engordado? No podrías decirme, porque no la conoces a la chica. ¿Sí? Si te muestro una foto, puta, ni idea, habrá enflaquecido, habrá engordado, no sé. ¿Qué necesitarías para determinar si ha enflaquecido o engordado la chica? Una foto anterior o conocerla anteriormente. Correcto. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, para unir estos dos, vamos a transformar el estado del balance general, que es estático, en dinámico. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a utilizar dos balances generales, dos fotos para saber si ha engordado o ha enflaquecido. Y una vez que tenemos eso, con un estado de resultados, ya podemos juntarlo todo en un nuevo estado y este estado se va a llamar el estado de flujo de efectivo o el estado de flujo de caja. Y ese estado sí te responde a la pregunta de cuánto dinero se ha generado o cuánto dinero se ha consumido durante una gestión en una empresa. ¿Ok?
El cuarto estado es el estado de evolución patrimonial. El estado de evolución patrimonial te muestra cuáles han sido los movimientos dentro del patrimonio. Han entrado socios, han salido socios, ha habido un ajuste por inflación, se ha pagado dividendos, no se ha pagado, ha habido revalorización técnica de activos fijos, no ha habido, etcétera, etcétera. Te muestra toda la historia de qué ha sucedido en el patrimonio. ¿Ok? El quinto estado, que nadie le da bola, son las notas técnicas a los estados financieros, ¿no? ¿Qué son las notas técnicas? Van a ser, según yo, el estado financiero más importante de la empresa. ¿Sí? El más importante de todos. Muchos contadores agarran y simplemente lo ponen, lo copian las mismas notas para todas las empresas y ya está. En realidad, no. Los estados financieros tienen varias limitaciones. Una de esas limitaciones es que si yo le doy 10 transacciones a 10 contadores distintos, me van a sacar 10 estados financieros distintos. ¿Por qué? Porque la normativa es interpretativa, ¿sí? La normativa tú la interpretas según mejor puedas, digamos, ¿no? Por lo tanto, la contabilidad no es una ciencia exacta. Y eso hace que para que alguien pueda seguir los pasos que ha seguido el contador, tiene que entender qué ha hecho. Y el manual para entender, el diccionario para entender qué es lo que ha hecho el contador son las notas técnicas, ¿no? Un proceso de auditoría es completamente inviable sin notas técnicas, por ejemplo. ¿Ok? Y vamos a ir precisamente a eso. ¿Qué son los estados financieros auditados? Básicamente es la seguridad de los accionistas. El poder que tienen los contadores es demasiado grande, ¿no? O sea, un contador puede hacer aparecer y hacer desaparecer lo que quiera, ¿no? Vieran las cuestiones que yo he visto en cosas fraudulentas contables, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen estados financieros auditados. ¿Qué es una auditoría de estados financieros o qué son los estados financieros auditados? Básicamente tienes un equipo de contadores que hace tu contabilidad, ¿sí? Y contratas a gente que hace contabilidad, que vuelva a hacer la contabilidad y que saque resultados iguales o parecidos a tu equipo de contadores, ¿sí? Y que no se conozcan o que se caigan mal mejor entre ellos. ¿Ok? Entonces, eso lo haces para tener una seguridad de que tu información es pues fidedigna. Como les mencionaba, los estados financieros van a tener múltiples limitaciones, pero múltiples limitaciones. Primero, los estados financieros presentan transacciones de acuerdo con las reglas particulares que se hayan aplicado. ¿Ok? Entonces, las reglas cambian, y especialmente a nuestro Servicio de Impuestos Nacionales, que es un sicariato financiero tremendo, les encanta sacar resoluciones administrativas día por medio, entonces cambian las reglas cada vez que gustan, ¿no? Entonces vas a tener estados financieros que has producido hace 5 años con un set de reglas y vas a tener estados financieros que has producido hoy con otro set de reglas. Entonces muchas veces esa es una limitación en cuanto a la comparación. Van a estar expresados en unidades monetarias, ¿no? Por lo tanto, tienen un valor que cambia. Desde el 73 ya no tenemos el patrón oro, el patrón metálico, y las monedas flotan entre sí. Entonces, si el tipo de cambio cambia, obviamente tus estados financieros van a cambiar, ¿no? Ahorita tenemos un tipo de cambio reptante en Bolivia, pero no se asegura cuánto tiempo más eso va a ser sostenible, va a depender de nuestro comercio exterior seguramente. Tercero, los estados financieros no representan en ningún momento el valor del negocio. Los estados financieros te dan algo que se llama valor en libros, pero no es el valor de mercado. La forma más fácil de ver esto es la siguiente. Imagínense que Jaime, un buen 30 de marzo del 2016, fue a Toyota y se sacó una Toyota Sequoia en $120,000, nuevita. ¿Listo? Hermosa la vagoneta. ¿Ok? ¿En cuánto tiempo se deprecia un vehículo? Perdón. 5 años, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto vale el día de hoy? Martes 30 de marzo 2021, 5 años después. 0. O no sé, bueno, hacen aparecer los contadores un 1 que no entiendo bien cómo lo hacen aparecer, pero hacen aparecer ahí. ¿Sí? Bueno, entonces si tu Toyota Sequoia vale 0 contablemente, te reto a que mañana vayas a la playa de autos de tu ciudad y que te hagas regalar una Toyota Sequoia 2016. ¿Creen que alguien les va a regalar? Pues no. Entonces el precio
de esa Toyota Sequoia va a ser el valor de mercado, no el valor contable. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso es que necesitamos determinar el valor de las empresas a través de las dos funciones que les he mostrado al inicio de la clase. ¿Ok? Cuarto, los estados financieros se refieren a negocios en marcha y se basan en estimaciones y juicios personales. De nuevo, ¿por qué? Porque están basados en que las NICs, que las NIFs, que los PCGAs, que las normas contables, etcétera, etcétera, ¿no? Y la normativa es interpretativa, y al ser interpretativa, pues cada quien hace lo que interpreta. Entonces, no es una ciencia exacta. Bien, este es el flow eterno de los estados financieros. No podemos concebir un estado financiero sin el otro, ¿sí? Es un error intentar leer un estado financiero sin los otros. Entonces, el balance general tiene relaciones con el estado de resultados, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pucha, desde el patrimonio, ¿no es cierto? Toda la utilidad que se genera en el estado de resultados tiene que entrar al patrimonio, en el balance general. Pero no solo eso. Por ejemplo, todo lo que es ventas del estado de resultados entra a caja. Todo lo que es inventarios del estado, del balance general, va a entrar a costo de ventas eventualmente en el estado de resultados, ¿no? Todo lo que tengo en pasivos en mi balance general va a erogar intereses en el estado de resultados. Entonces, la interrelación es casi en todas las cuentas, si no en todas, entre estos dos estados. Entonces, tú no puedes separarlos. Son completamente inseparables estos dos estados. Y la combinación de estos dos van a generar el flujo de efectivo, que asociado a los cambios en el patrimonio, de nuevo van a generar un estado de situación financiera, ¿no? Y todo esto va a estar supeditado a las reglas aplicadas en la elaboración de esto, que son las notas técnicas. Bien, entonces vamos a repasar un poquito. En activos vamos a tener en el lado izquierdo activo circulante, activo no circulante, y esto debe ser financiado a través de pasivos, ya sea circulante o no circulante, o patrimonio, ¿sí? Hay que tener cuidado con los calces de plazos. Seguramente el activo circulante tendrá que ser financiado con pasivo circulante y seguramente todo el activo no circulante deberá ser financiado con deuda a largo plazo y con patrimonio. Eso es bien importante y no mucha gente lo aplica en Bolivia. ¿Ok? Breve repaso, ¿qué es un activo? Los activos son bienes o derechos de propiedad de la empresa, de los cuales se espera obtener un beneficio futuro. Por ejemplo, efectivo, edificios, terrenos, computadoras, puedo tener patentes que haya comprado, licencias de software, cualquiera de esas cosas, ¿no? Pasivos van a ser deudas, compromisos u obligaciones que tengas. Y pues el patrimonio va a ser la diferencia entre activos y pasivos, que es lo que te queda para el accionista, es lo que es del accionista. Entonces, cuando una empresa genera recursos, esos recursos se van al patrimonio como utilidades de la gestión, que luego pasan a utilidades acumuladas. Y si el patrimonio va creciendo, pues eso quiere decir que más de la empresa es de propiedad del accionista, ¿sí? Su propiedad va creciendo. Esto contradice totalmente lo que mucha gente cree, ¿no? Ay, el patrimonio me hace más rico, digamos. No sé. A ver, hay el típico caso del primo sonso que viene a almorzar a tu casa, ¿no? En toda familia hay uno de esos. Por ejemplo, viene un ñato y te dice, me he comprado un departamento con crédito de vivienda social, y me han financiado 100%, ha crecido mi patrimonio. ¿Qué tienes que hacer? Lo tienes que ahogar en la sopa de maní, al ñato. ¿Por qué? Porque lo que ha crecido es su activo, con endeudamiento. Su patrimonio no ha sido tocado. El tipo no es más rico ni más pobre que ayer. ¿Se entiende? Entonces hay que diferenciar muy bien qué es un activo. El activo es el departamento. ¿De dónde ha venido la plata? Del pasivo. El patrimonio no ha sido tocado en este caso, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo vamos a ir separando nuestros activos? En circulante, que se esperan obtener beneficios económicos en un periodo normal de operaciones, o sea que se va a mover esta cuenta durante un año. En no circulante, que la cuenta se va a mover en un plazo mayor a un año, ¿sí? Vamos a tener los pasivos, también tenemos el pasivo corriente o circulante, que va a ser el pasivo de corto plazo, que se va a mover en el plazo de un año o menos, y el pasivo a largo plazo, que no se va a tocar en un año.
Finalmente tenemos la clasificación del capital en capital contribuido, que es el capital social efectivamente pagado por los accionistas, y el capital ganado, que van a ser las utilidades retenidas de los accionistas. ¿Ok? Bien, el estado de resultados, como les dije, es una relación entre ingresos y egresos y ganancias o pérdidas. Entonces, vamos a ir viendo un poco la estructura. Ustedes ya han visto todo esto en las dos materias anteriores, 3 materias anteriores. En un estado de resultados típico vamos a tener ventas por producto, costo de ventas por producto, por materia de prima, mano de obra directa, gastos indirectos de fabricación, o esto es en el caso de que sea una empresa manufacturera. Si no es una empresa manufacturera, si es una empresa de servicios, voy a tener inventario inicial, más compras, menos inventario final acá, ¿no? Y esto me va a dar una utilidad bruta, de acá tengo gastos operativos, de ahí voy a tener una utilidad antes de intereses e impuestos, que se llama EBIT. De ahí voy a tener los intereses, de ahí voy a tener el EBT, que es mi utilidad imponible, de ahí voy a tener mis impuestos y de ahí voy a tener mi utilidad neta. ¿Ok? Esta es una estructura básica, sencilla. Ahora, yo decía cuando estudiaba, ¿por qué se hacen tanto lío los contadores con sus formatos? O sea, ¿por qué tengo que analizar con formatos esto? ¿Por qué tengo que presentar así? ¿Por qué no puedo agarrar todos los ingresos en un lado, todos los costos en otro lado? Todos los ingresos con signo positivo, todos los egresos con signo negativo. Me da igual. La respuesta es que no te da igual. ¿Por qué? Porque este formato te ayuda a determinar dónde están tus problemas y te ayuda a determinar potenciales soluciones. Por ejemplo, si tu utilidad bruta en vez de ser positivo sería negativo o negativa, ¿cuál es tu problema? Tu problema es que o no sabes poner precios y estás vendiendo menos que tu costo, o tu costo está mal determinado. ¿Sí? O tu tecnología es obsoleta. Entonces, tus problemas son o cambias de precio o cambias de tecnología para producir lo que estás produciendo. En cambio, si esto es positivo, pero tu EBIT es negativo, ¿qué quiere decir? Quiere decir, todo en producción está bien, tus costos están bien, tus precios están bien, pero medio que no eres muy bueno administrando la empresa, porque los costos operativos tienen que ver con la administración de la empresa. Entonces, la producción está bien, la administración no. Usualmente se tiende a reducir personal cuando pasa eso, ¿no? Tengo demasiada administración, mi administración es muy pesada. Si tu EBIT fuese positivo, pero tu EBT es negativo, ¿cuál es el problema? El problema es que estás trabajando para el banco. ¿Qué tienes que ver? Tu problema es completamente diferente. Tienes que ver tu financiamiento y tus condiciones de financiamiento. Tendrás que reprogramar tu deuda, tendrás que encontrar mayores plazos, menores tasas de interés. Tu problema ya no es producción, ya no es sistemas de costos, ya no es tecnología, ya no es cómo estás administrando. Tu problema tiene que ver con el endeudamiento concretamente, ¿no? Y obviamente si el EBT es positivo, tu utilidad neta va a ser positiva porque es una función directa, ¿no? Entonces, el partir y el utilizar este formato te da las luces para ya ir resolviendo algunos problemas dentro de la empresa. ¿Ok? ¿Se entiende? Perfecto. Lo último que vamos a hacer es explicarles el flujo de efectivo. ¿Ok? Entonces, para eso voy a un ratito dejar de compartir video. Vamos a poner la tablet. Ya. Ok, entonces vamos a compartir pantalla. Ya, un poquito voy a detener compartir pantalla. Vamos a irnos a notas y ahora sí vamos a compartir pantalla. Estas mis whiteboard. Ya, todos ven mi página, ¿no?
¿Sí? Entonces ven el pizarrón. Hola, chicos. Sí, se ve. Súper. Se ve, Bien. se ve, se ve. Se ve, se ve. Entonces, si yo tengo una empresa, y esta empresa la vamos a ver de la siguiente forma. Ay, caramba, ¿qué he hecho esto? Ay, no me deja. Qué molestoso. Ya voy a tener activos, voy a tener deuda y voy a tener patrimonio. ¿Ok? Yo voy a tener la ecuación básica, que es activos tiene que ser igual a pasivos más patrimonio, ¿sí? Por si acaso, utilizo estas siglas por las siglas que manejamos en finanzas, ¿no? A es assets, D es debt, deuda, y E es equity o patrimonio en la terminología en inglés. No es por hacerme al gringo, sino es más bien porque la bibliografía está así, ¿no? Entonces, si yo tengo que A es igual a D más E, ¿sí? Yo voy a, y nadie discute esta ecuación, ¿no es cierto? Creo que es válida para todos. ¿Sí? Bien, yo voy a poder agarrar y decir, voy a separar dentro de A lo que es el dinero, ¿listo? Del resto de activos. Entonces yo voy a decir que A va a estar compuesto por caja más todos los otros activos que no incluyen caja, y a eso le voy a llamar A asterisco. Entonces yo puedo decir que caja más A asterisco es igual a D más E. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Y yo puedo decir que si cambio algo en este lado, tiene que haber un cambio proporcional en este lado. El cambio lo voy a denominar como delta, ¿ya? Entonces, si existe un cambio, ya sea en caja o en activos, tiene que haber un cambio igual, ya sea en deuda o en patrimonio. Y si yo distribuyo esto, voy a tener que un cambio en caja más un cambio en todo, cualquier otro activo excepto caja, tiene que ser igual a cualquier cambio que se haya dado en deuda más cualquier cambio que se haya dado en patrimonio. ¿Sí? Ahora, vamos a ver qué es flujo de caja. ¿Listo? Vamos a entender cuál es el concepto del flujo de caja. Concepto del flujo de caja, si yo, por ejemplo, tengo una caja inicial en mi billetera al entrar en esta clase, yo tengo una caja inicial de 100 bolivianos y durante esta clase me pagan 50 bolivianos. ¿Cuánto es mi caja final? Jenny, ¿cuánto es mi caja final? 150. Correcto. Entonces, el flujo de caja durante esta clase ha sido de 50. ¿Todo el mundo de acuerdo con esto? ¿Sí? Bien. Entonces, el flujo de caja, ¿qué es? No es nada más que el cambio en caja. Por lo que el cambio en caja, yo lo voy a despejar de acá y voy a decir que es igual a este, lo voy a llevar a este lado y va a ser menos el cambio en todos los activos, excepto caja, más el cambio en deuda, más el cambio en patrimonio. Y esta es mi formulación de lo que es el flujo de caja. Entonces, no sé si se acuerdan, yo, por ejemplo, cuando he estudiado, me daban un chorizo de 4 hojas de formulario para determinar mi flujo de caja. El flujo de caja es mucho más sencillo y es esto. ¿Sí? Y lo interesante de este flujo de caja es que yo puedo observar estos signos y estos signos me dicen cosas interesantes. Me dice que si cualquier cosa en el activo aumenta, para el flujo de caja esto es negativo. ¿Por qué? Porque si me compro inventarios, sale plata. Si me compro autos, sale plata. Si me compro tomates, sale plata. Si invierto, si hago más inversiones, sale plata. Entonces, cualquier aumento en activo
para el flujo es negativo. En cambio, cualquier aumento en deuda o en patrimonio para el flujo es positivo, ¿no es cierto? Entonces, si yo agarro y tengo, qué sé yo, dos balances generales, ¿ya? Un balance tiene 100 en autos y 150 el siguiente año. ¿Qué quiere decir? Ha aumentado mi cantidad de vehículos. ¿Eso es una salida o un ingreso de efectivo, Jaime? Este es año cero, este es año Bueno, 1. eso sería un ingreso, se incrementa el activo. Pues no, querido. ¿Por qué no es un ingreso? Porque incrementar el activo implica, ¿qué cosa? Salida de efectivo. He comprado el vehículo, ¿no es cierto? Y eso implica una salida de efectivo, no un ingreso. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, si yo tengo, por ejemplo, 50 aquí y 100 aquí, esto implica un ingreso de efectivo, porque ahora debo más, que quiere decir que me han prestado plata, entonces tengo más plata, ¿no es cierto? O si aquí había 150 y ahora hay 300, esto es un ingreso de efectivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, preguntas, señores. Nuestra fórmula oficialmente es esta, ¿sí? Nuestra fórmula oficialmente es esta de flujo de caja y es la versión básica del flujo de caja que vamos a ir nosotros determinando, ¿ok? Y eso es el flujo de caja, así de sencillito. No hay nada más que hacer. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿No? Muy bien. Les voy a pedir que hagan el control de lectura 1 y el control de lectura 2 y que sigan las actividades que es la lectura del compendio. Obviamente, ahorita estamos en una fase inicial donde les estoy explicando de dónde sale. El jueves vamos a ahondar mucho más. El sábado vamos a hacer un par de ejercicios. El martes ya les voy a mostrar el flujo, como ya lo puedes construir y presentar en sus distintos componentes para ya presentar al Servicio de Impuestos Nacionales. El jueves vamos a hacer un montón de ejercicios y el sábado siguiente vamos a ya tener la evaluación final. ¿Ok? Ese es el plan de clases. Entonces, les pido encarecidamente, por favor, sigan los plazos de la plataforma, presenten sus trabajos a tiempo. Si es que no pueden presentar algún trabajo a tiempo, no se preocupen, van a tener la tercera semana. Sí va a ser por menos puntaje, pero obviamente si lo hacen, no va a estar en riesgo su nota, ¿no? Entonces, les pido vayan viendo un poquito lo que hemos avanzado. Y yo les voy a subir el video de esta clase, pues ni bien lo procese el Zoom y ni bien lo suba ni bien lo suba en YouTube y me dé el link y yo se los paso al grupo inmediatamente. ¿Listo? Perfecto, muchísimas gracias. Esto era el contenido total para la clase de hoy. Ya el jueves vamos a ver muchas más cuestiones más interesantes sobre el flujo. ¿Ok? Licenciado, antes que termine la clase, estaba Sí. revisando las personas que han escrito en el chat de aquí de la reunión. Ujú. La mayoría ha votado por que la clase sea el sábado a las 8 de la mañana. Muy bien. 8 será. ¿Ok? No farren en Viernes Santo, entonces. ¿Ya? Bueno, señores, muchísimas gracias. Un gusto conocerlos, un gusto tenerlos y nos vemos el día jueves. Gracias, buenas noches. Buenas noches, que estén muy bien. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.